una alteración del funcionamiento del cerebro. Es una alteración de la conciencia. O sea, toda la actividad del cerebro es una actividad consciente y se produce como consecuencia de alteraciones en otros aparatos o sistemas del organismo diferentes al encéfalo. O sea, esta no es una enfermedad primariamente del encéfalo, es una enfermedad en cualquier otro órgano del organismo y que va a repercutir a nivel del cerebro alterando su funcionamiento. Entonces, esas pueden ser alteraciones ya sea del nivel fisiológico de cualquier aparato o sistema, como alteraciones metabólicas o alteraciones hidroelectrolíticas, del ácido básico o distorsiones exógenas. Pero lo importante es al final, y que son potencialmente reversibles cuando son tratados oportunamente. Eso es bien importante. Ese concepto quiero que lo tengan bien claro, esa idea. Son potencialmente reversibles cuando son diagnosticados y tratados oportunamente. Estamos semejantes a infecciones. En infección que tenemos en la meningitis, que si mi diagnóstico es oportuno y mi tratamiento es adecuado, es potencialmente recuperable al paciente. Si me demoro, puede ser letal o severo daño. Esto es semejante a tu cuadro. Entonces es muy importante que va a depender de mí. Y siempre les insistiré en que el resolver un problema clínico implica un orden metodológico muy importante. Entonces, siempre debo establecer primero el patrón clínico de la persona enferma. O sea, debo saber quién está enfermo, qué persona, sus características, y debo tener los datos de ese proceso de la enfermedad de manera muy precisa, de un modo tal que yo conozca la evolución de ese proceso y yo sepa cómo está afectando ese proceso al cerebro. Entonces, para ello hago mi examen a través de la entrevista y hago mi examen a través de maniobras. A través de la entrevista voy a saber cómo ha ido el proceso y cómo está ahora en base a los datos. Pero el examen va a permitir con precisión saber cómo está ahora. ¿Qué parte de su cerebro está afectada? ¿Todo el cerebro? ¿Alguna estructura en especial? Debo saber reconocer. Y con la historia personal ya tengo todos los riesgos y con eso he individualizado mi problema clínico. Esto es muy importante. Este paso es muy esencial y en pocas veces se le da la importancia de vida. Y luego planteo mi hipótesis diagnóstica. Y el planteo de hipótesis diagnóstica es todo un orden. Es todo un orden. Incluye desde obtener datos válidos, datos precisos, datos con tendencia al objetivo, datos objetivos, o sea, un dato muy válido. Si a un software le meten un dato no válido, el software no va a trabajar bien. O sea, es igual, si voy a razonar, ¿qué tengo que tener? Un dato válido. Y el dato válido va a depender de mi análisis y de mi examen. Ya elaborado, obtenido el dato, lo agrupo y lo formo síndromes. Y evidentemente tengo que ver qué localización tiene, cuál es el mecanismo, cuáles son los factores etiológicos o de riesgo, desencadenantes, etc. Y hago la entidad no solo que estar con mi plan de trabajo. Y para el plan de trabajo voy a precisar con exactitud qué nivel está alterado para yo pedir mis exámenes. Yo hago el plan terapéutico y en el plan terapéutico, en este caso puntualmente, el primer objetivo es mantener los controles vitales lo más óptimo posible. ¿Con qué objetivo? De que ese cerebro que está siendo dañado por una alteración de algún sistema orgánico no siga siendo más dañado. Entonces yo debo, lo más rápido posible, así paralelo como voy obteniendo datos, voy tomando decisiones para dar indicaciones para que ese cerebro se mantenga lo mejor posible, lo mejor de condiciones, o evitar cualquier daño adicional. Y luego voy a hacer el tratamiento específico según el diagnóstico preciso. Ese orden es para todo. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un caso clínico. Cuando ustedes hacen historia, acuérdense de lo que les pido en esta oportunidad. Ustedes van a hacer su internado, van a hacer residencia. Acostúmbrense a guardar los resúmenes clínicos de cada historia que hagan. Más antes uno guardaba en cuadernos, en hojas, y uno tenía un montón de archivos. Ahora en su tablet, en lo que tengan, pueden guardar cualquier cantidad, pero guarden el resumen clínico, los exámenes hechos, el plan de trabajo y el diagnóstico final. Cada caso que guarden para ustedes va a ser muy, muy útil. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Varón de 55 años, empleado administrativo, con desempeño laboral adecuado, una buena actitud ante su salud, con antecedente de consumo crónico de alcohol
ingreso por cuadro agudo de 3 días de evolución, industria gradual y curso progresivo caracterizado por confusión mental, agitación psicomotora, asterixis, desencadenado por hemorragia digestiva baja. Por ejemplo, ese es el dato. Se dan cuenta que acá ya pongo los nombres técnicos desde el punto de vista médico. Ese es mi resumen. ¿Cuántos renglones? Ni media página. Ese resumen es lo que tienen que aprender ustedes. ¿Por qué? Porque este modelo de enfermedad que lo tienen, que he construido con los datos del paciente, van a confrontar contra qué? Contra modelos que he aprendido. Y de esa confrontación, el que más se aproxima, ese es el diagnóstico. Entonces, ¿qué cosa debo tener en mi cabeza? Un montón de modelos de enfermedades. Cuanto más modelos tenga, más fácil va a ser mi razonamiento clínico. Y los modelos de enfermedades no son solo los típicos, cantidad que uno tiene. ¿Y cuándo uno más se acuerda? ¿Cuando uno lee o cuando ha visto al paciente? Cuando uno lo ha visto al paciente. Y cuando lo ve al paciente, uno se confía en sus datos de la memoria. Ya lo vi al paciente, ya no guardo ningún resumen, confío. Y ya se ha demostrado que el recuerdo que uno tiene de un hecho es un recuerdo con absoluta seguridad que es así, y no necesariamente es así. En cambio, cuando tienen el recuerdo más la información guardada, les va a ser muy útil. Hagan desde que empiezan ustedes su internado, llegan a su casa, si llegan ese día, porque a veces no se llegan a los 2 o 3 días, estás en el hospital, vuelves a trabajar, andas en residencia, estás todo el día, vuelven, etc. Es el trabajo que podemos hacer. Así es la formación médica. No porque sea de maltrato, sino se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo. Entonces, para que yo en esas condiciones progrese de la mejor manera, ¿qué tengo que tener? Tengo que gustarme los cuidados. Tengo que disfrutar de los cuidados. Porque si no disfruto, no gozo de lo que yo hago, no van a destacar. Van a ser personas que cumplan y muy eficientes, pero no van a sentirse felices con su trabajo. Entonces llegan a su casa y se sientan en su computadora, etc. y comienzan a guardar pasos médicos. Y lo guardan por sistemas, por entidades. Y cualquier rato se ponen a revisar. Entonces, en el cuadro general, el tiempo de enfermedad, generalmente estamos ante cuadros agudos. Lo que vamos a ver son cuadros agudos, cuyo inicio es gradual. Entonces, los cuadros de insuficiencia metabólica generalmente son cuadros graduales, y ahí esto es el nombre del subagudo de 1 a 4 semanas, pero lo que vamos a ver fundamentalmente son cuadros agudos. Las enfermedades metabólicas. Y las alteraciones de los síntomas tienen un orden. Por ejemplo, primero veo la alteración de la conciencia, hemos dicho toda la actividad cerebral, pero el nivel de despertar. O sea, ¿se despierta o no se despierta? Y el criterio más simple es cuando yo me acerco, está con los ojos abiertos o cerrados. Si está con los ojos cerrados, voy a pensar que está como dormido. Pero le doy un estímulo, y si está como dormido, ¿qué espero? Que el estímulo se despierte, que dialogue, que converse, que me diga todo ok. Diálogo bien, estaba dormido. Pero si se despierta, estoy conversando, a punto, doy la vuelta y vuelve a quedarse dormido. A punto algo y vuelve a quedarse dormido, está sonriendo. Si a eso se agrega que no se despierta y entra estupor y coma, la diferencia es una mala calidad de la respuesta motora. Luego ahí vienen alteraciones de la autoconciencia. Si el paciente tiene conciencia a sí mismo, sabe quién es, sabe por qué está acá, una serie de detalles. Alteración de la atención. Lo más simple, eso es, ustedes se dan cuenta cuando el paciente están dialogando y el paciente mira a uno a otro sitio, pregunta 2 o 3 veces lo mismo, o sea, no está respuesta inmediata. Pueden usar un test, que es decirle al paciente que cuente de 100 para abajo, de 7 en 7. O si no tiene un buen nivel educativo, decirle que diga los meses del año, tanto directo o inversa. Es de esperar que los meses nadie falle. En el conteo de 100 menos 7 es de esperar que se pueda fallar después del séptimo orden. Antes del séptimo generalmente indica alteración de la atención. Alteración de la memoria. En el paciente, uno le da una oración cualquiera, por ejemplo, se le dice
el papá y la mamá fueron al teatro y los niños se quedaron en la casa con la ama. Pues le puedo decir, para que un país sea grande y poderoso necesita vender abundante cantidad de madera. Sigues conversando, pasan unos 3 minutos y dices, ¿sabes qué oración le dije? Ese es para ver cómo está el aprendizaje a largo plazo. Con la amnesia han hecho ya saben cómo está el recuerdo de hechos antiguos y olvidos. Orientación temporal espacial es totalmente sencillo. La fecha, en qué lugar se encuentra, a través del pensamiento. Le dan cualquier refrán, no sé si ahora ustedes los refranes, o le dan alguna idea y que razona el paciente. Alteraciones perceptuales, si reconoce los objetos o no reconoce, o de repente tiene alucinaciones, etc. Alteraciones motoras, primero lo ven en reposo, después para ver si hay movimiento involuntario, luego se le hace un examen de la función motora a nivel ocular, a nivel facial, bucolingual, laringofaringe, extremidades, y se le hace la fuerza, la coordinación, reflejos, y pueden ver, por ejemplo, asteriscos cuando uno lo coloca en esta posición y el paciente tiende a que se ve. A ver, una pérdida del tono, una caída, pero el paciente, en la debilidad uno va cayendo así, en la debilidad distal. En la debilidad proximal uno así va cayendo. En la debilidad proximal. En la asterisca el paciente así. Entonces, es como un miocrono negativo, se le llama, o sea, hay un defecto. Y con eso ya se tiene un resumen del examen. Entonces, ¿cuál es lo central de la enfermedad metabólica? El síntoma principal en el cual voy a girar todo es el trastorno de la conciencia. El trastorno de la conciencia lo sistematizan es del estado de despertar o del contener la conciencia. Si es del estado del despertar, el paciente está somnoliento, estupor o coma. Si es del contener, está en confusión. Entonces, ahí están los diferentes grados que van indicando cada vez un mayor compromiso. Inmediatamente que yo hago el examen, ya examino a mi paciente, todo con detalle, ¿qué tengo que ir orientado a buscar? Tengo que ir orientado en el examen neurológico a buscar si hay signos focales. Eso es fundamental, o sea, signos focales. ¿Tendrá afasia? ¿Tendrá hemiparesia? ¿Tendrá hipoestesia? ¿Sus campos visuales cómo estará? ¿Cómo estarán los reflejos? ¿Cómo estará la respuesta plantar? Todo va a depender del estado del paciente, pero va orientado a buscar signos focales, con diferentes maniobras. Luego de eso, el examen sigue orientado a buscar si hay signos de irritación meningia. O sea, tengo que ir a buscar si hay signos de irritación meningia. Le haré para ver si hay rigidez de nuca, si hay maniobras positivas de Kerning, Krusinski, etc. Si hay rigidez de nuca. O si hay signos motores bilaterales. Por ejemplo, de repente tiene parálisis en extensión bilateral, tiene ataxia bilateral. O sea, busco eso. ¿Por qué busco todo eso? Y si hay algún compromiso en el examen, alguna evidencia de algún compromiso sistémico. Por ejemplo, si hay ictericia, si hay circulación colateral, cómo está la presión, cómo está la temperatura, si está frío, caliente, sudoroso. O sea, busco evidencia de enfermedad sistémica. ¿Todo eso para qué? Para a ese síndrome de trastorno de conciencia agregarle algo más. Y ese algo más le agrego clínicamente, o también le puedo agregar con datos paraclínicos. Le hago punción lumbar, por ejemplo, si fue la irritación meningia, si hay signos focales, le hago tomografía de resonancia. Y con todos esos datos, ahora sí, ya armo, digamos, mi síndrome, la enfermedad, y comienzo a utilizar lo que he aprendido. Este, por ejemplo, es una clasificación muy útil para el diagnóstico. Y todo lo que están en letra roja es encefalopatía metabólica. ¿Qué dice ahí? Trastorno de conciencia asociado a alguna evidencia clínica o paraclínica de lesión focal supratentorial. En un paciente está confuso y hemiplegia. Un paciente que está confuso y tiene una hemiataxia. Entonces, en ese paciente, ¿qué voy a sospechar? No voy a sospechar enfermedad metabólica primera, voy a sospechar enfermedad estructural. Pero también hay enfermedades metabólicas que pueden dar ese cuadro. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen lesión preexistente. Yo tengo un ACV previo, por ejemplo, y de repente hago un cuadro de alteración metabólica, una deshidratación, y se acentúa mi déficit focal.
las alteraciones de la glucosa, sobre todo la hipoglicemia. Entonces, esos son los datos de la lesión metabólica que van con esa característica. Cuando encuentro signos de lesión de tronco cerebral, lesión de tronco, por ejemplo, unas hemiplegias alternas en el paciente, o el paciente tiene incuestencia de un lado y hemiataxia del otro lado, o sea, signos bilaterales pero asimétricos. Entonces, ahí, ¿qué debo pensar? Intoxicaciones severas. Es el paciente que está en coma. En coma el paciente, y a los que le dan esos hipnóticos muy potentes, y lo que ahora se ve que les han robado, les han pepeado, que dice. Cuando llegan al hospital, están en coma total, el paciente no reacciona para nada. ¿Y cuándo uno sospecha eso? Cuando el paciente está en coma, pero respira superficialmente, hay una hipoventilación, pero rítmico. Un paciente en coma, generalmente, ¿cómo respira? No respira rítmicamente, ¿no? El paciente en coma respira ruidosamente, movilidad de secreciones, con irregularidades de respiración. Es el coma estructural. Pero el coma metabólico, cuando tiene intoxicación severa, respira superficialmente y rítmicamente. En el cuadro de Verdige Corso, que lo vamos a ver de encefalopatía por carencia de tiamina, en la mielitis pontina, cuando hay correcciones muy rápidas de la hiponatremia y en la porfiria. En eso puede ver síntomas compatibles con trastorno de conciencia y datos clínicos que hacen pensar lesión de tronco cerebral. Uno ve al paciente con trastorno de conciencia y tiene el signo de irritación meningia. Incluso puede ver en la posición lumbar un poco de aumento celular, pero no hay baja glucosa. Estos pacientes, obviamente, lo primero que van a sospechar es hemorragia subaracnoidea o infección, pero también así se ve el golpe de calor. Entonces, eso tengan en cuenta, por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar, de repente les toca trabajar en lugares tipo Tambo Grande, tipo Talara. Entonces, uno hay que averiguarse. A cualquier paciente le da golpe de calor, ¿habrá alguna característica del paciente que le da golpe de calor? Normalmente son niños con desnutrición. Entonces, imagínense cuando les llega, por ejemplo, apoyo del Estado y llegan carpas pequeñas, poco ventiladas y en esas condiciones. Una vez cuando hubo el terremoto de Pisco, se instalaron carpas en el desierto de Ica, y carpas pequeñas. Se imagina ahí el calor que hacía. El golpe de calor se llama eso. Trastorno de conciencia asociado a signos motores bilaterales o movimientos involuntarios. Puede tener movimientos tipo temblores, puede tener mioclonías. La mioclonía, por ejemplo, del paciente con encefalopatía metabólica es una mioclonía multifocal. Es bilateral, a veces un brazo salta, de repente una pierna salta. En cambio, la mioclonía, cuando es de crisis epilépticas, es de un mismo segmento. Pero es bilateral, asimétrico, así se ven movimientos involuntarios en encefalopatía metabólicas. ¿Cuándo se ve eso? Se ve, en estos casos, abstinencia de drogas o interrupción aguda por drogas. Esa es la característica de ese cuadro clínico. El resto son enfermedades estructurales. Y de ahí viene el gran grupo en los cuales no hay ninguna evidencia. O sea, está ninguna evidencia de alteración de tronco cerebral, de lesiones, ninguna alteración de lesión a nivel supratentorial, pero hay evidencia de enfermedad sistémica. Esas son las típicas enfermedades metabólicas. O sea, evidencia de enfermedad sistémica. Ya sea, por ejemplo, una evidencia de una enfermedad hepática, una insuficiencia hepática, un problema renal, ya sea evidencia de alteraciones de deshidratación, o alteraciones de electrolitos, o bien alteraciones de la glucosa. Estos son los que son, en general, todas las enfermedades metabólicas típicas. De estos cuadros, ¿cuáles son cuadros ahora que son frecuentes y no es de fácil diagnóstico? Por ejemplo, en los hospitales, un problema es el paciente anciano que llega confuso. Realmente pacientes ancianos que llegan confusos son pacientes que lo usual es que tengan un deterioro cognitivo previo y por algún proceso febril o algún proceso de deshidratación hacen cuadros confusionales. Que no es ni que esté bajo la glucosa, no es que esté un problema hepático, nada. Es un problema del paciente con deterioro cognitivo leve o falla de memoria y hacen cambios
cuadros infecciosos tóxicos metabólicos muy sutiles, una leve hiponatremia, aumenta la temperatura, una leve hipoxia, todo leve, que no explicaría cada uno, pero sumado todo en un paciente con deterioro cognitivo, lo vemos al paciente totalmente confuso. Entonces, casi siempre en emergencia te llama al neurólogo y te dicen, doctor, queremos saber si tiene meningitis. ¿Cómo puede saber? Ahí lo único es hacer la punción lumbar. El otro problema que se tiene es la confusión en pacientes en UCI. El paciente en UCI, las condiciones que se da hace que el paciente pierda su orientación en tiempo, está a veces todo día y noche está con las luces prendidas, el paciente las ventanas a veces incluso ni se ven la parte externa, el paciente está confuso totalmente. Azúcar tóxico metabólico se muestran confundidos, es lo que llaman el paciente confusión de UCI, ¿no? Bueno, esta clasificación es muy buena y es bueno que lo tengan en cuenta. Yo les sugiero que esta clasificación la conozcan o lo tengan en su tablet cuando vean pacientes para poder hacer una hipótesis diagnóstica adecuada. Esas son una lista de las causas: falta de oxígeno, alteraciones en otros aparatos u órganos. Son diferentes causas que es para que los conozcan ustedes. Entonces, en el paciente que hemos dicho, cuando llega a la emergencia, yo debo rápidamente hacer el examen para ver su estado de conciencia, cómo se encuentra. Si está despierto, si está atento, si autoconciencia, o tiene que tratar su expectancia, su expectativa, si sabe para qué llegó al hospital, por qué motivo, y los exámenes de percepción, inacción, pensamiento y actuación. Rápidamente hay que sacar una muestra inmediatamente y hacerle los exámenes que uno crea conveniente para buscar la causa, y paralelo a ello se tiene que empezar todos los análisis que se piden y comenzar el tratamiento. El tratamiento general es muy importante. Es básico que el entorno sea tranquilo, sea un entorno donde el paciente se sienta bien. Cuando al paciente le van a poner succión mecánica, yo les sugiero que por favor, si hay familiar, avisen por qué se les pone. Ahora, con mucha facilidad se quejan los familiares, les ponen una succión mecánica y el paciente que se mueve, y obviamente se va a hacer una lesión. Inmediatamente va a haber quejas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Primero, nada por la vía oral. Se le pone una vía, y en esa vía lo más importante es ponerle tiamina, cuando uno no tiene el diagnóstico. ¿Por qué tiamina? Porque le voy a poner glucosa al paciente. Y cuando le pongo glucosa, el consumo de glucosa puede producir una insuficiencia de tiamina aguda. O sea, el paciente no tiene carencia de tiamina, pero está con su nivel de tiamina en el límite borderline, está ahí en el límite. Le pone glucosa, utiliza la glucosa, la tiamina cae. Entonces es un cuadro agudo. Por eso se recomienda dar tiamina de 100 a 500 miligramos STAT y luego 100 miligramos diario intravenoso. La glucosa lo que recomiendan dar es dar aproximadamente entre 25 a 30 gramos de glucosa y endovenosa. Y se corrige lo que se tiene que corregir, pero lo fundamental es buena vía aérea, mantener la presión sanguínea, y cuando se tiene que ayudar se le tiamina con, y después se le pone glucosa. Cuando el paciente está muy agitado, lógicamente lo sedamos con midazolam o con haloperidol. Hay algo específico para cada problema para que tengan un cuadrito. De encefalopatía hepática. Es una clasificación de los tipos de encefalopatía hepática. ¿Cuándo voy a sospechar de encefalopatía hepática? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué lo destaco? ¿Por qué es frecuente? En emergencia es frecuente. Entonces, ¿en quién voy a sospechar de encefalopatía hepática? En el examen, ¿qué debo buscar? Si hay circulación colateral. En el paciente tengo que ver cómo está el hígado, palpando. Tengo que ver si tiene ictericia. O sea, eso es importante. Y se recomienda en los pacientes que sufren encefalopatía hepática hacer tacto rectal. ¿Por qué? Para ver si ha tenido un sangrado, un hemorragia. Porque una causa frecuente de descompensación es un paciente con una hepatopatía crónica y es estable. Hace una encefalopatía hepática, una causa de hemorragia digestiva y los cuadros infecciosos. Entonces,
Y en el examen que le hago, ¿qué cosa debo destacar en este paciente? La presencia de signos motores, bilaterales y asterixis. En estos pacientes destaca ello: asterixis, tremor, mioclonus, o sea, movimientos involuntarios y signos motores bilaterales. O sea, es un paciente que tiene trastorno de conciencia con signos de evidencia de enfermedad sistémica, hepática, y con signos motores bilaterales. En ese paciente debo sospechar encefalopatía hepática. ¿Y cómo lo puedo confirmar? Hasta ahora el diagnóstico es totalmente clínico. Hay nivel de amonio sérico, pero no es un gol estándar, no es. Ya hace resonancia para ver hiperdensidades tampoco. Hace nivel de amonio sérico, hay hiperintesa en ángulos basales, en el electroencefalograma se altera, unas trifásicas aparecen, y esto es lo que, por ejemplo, está descrito en la resonancia magnética: hiperintensidades en ángulos basales. Eso es lo que ven acá, ¿no? Pero el diagnóstico es esencialmente clínico. Entonces, y para ello ya tengo que tener un conocimiento. ¿Cuál es la causa más frecuente de encefalopatía hepática? El paciente que tiene cirrosis y tiene shunt portosistémico. Esa es la causa más frecuente. Entonces hay clasificaciones, esto lo establecen realmente ya los gastroenterólogos, y el tratamiento es fundamentalmente hidratar, dar adecuada administración de glucosa. Casi siempre ellos tienen infecciones concomitantes, y ahí, si es posible, corregir el sangrado intestinal. El estreñimiento es fundamental, o sea, el paciente debe ser laxante para que haga defusión constantemente. Y de ahí los otros medicamentos de folato, de vitamina K, son medicamentos complementarios. Pero ¿cuál es el tratamiento acá? Lo fundamental es controlar la infección, hidratarlo, darle laxantes. Eso es lo más importante. Ahí hay unas recomendaciones que después te lo puedes revisar. El otro problema clínico es la insuficiencia hepática por hipoglicemia. Ese es un cuadro que debe ser diagnosticado lo más rápido posible. Segundo, cuando usted ya diagnostica una hipoglicemia, no se confíe en el tratamiento inicial. El paciente está con hipoglicemia, le dan tratamiento, mejora, pero síganlo controlando porque hace repetidas hipoglicemias, sobre todo cuando están usando insulina. Entonces, estos pacientes hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque el daño cerebral es muy rápido en hipoglicemia, y el daño es muy importante, deja graves secuelas. Entonces, el cuadro clínico, ¿cuál es la característica fundamental del cuadro clínico? Es una alteración del estado despertar. El paciente con hipoglicemia empieza a ponerse un poco confuso, pero después rápidamente se altera el estado de despertar en estos pacientes. Entonces, y se asocia a qué evidencia? A evidencia de alteraciones autonómicas. El paciente tiene taquicardia, el paciente está pálido, está frío y sudoroso. Y generalmente hay midriasis. Entonces, es muy diferente el paciente con encefalopatía hepática del paciente con encefalopatía hipoglicémica. Es totalmente diferente. Usted lo ven al paciente sudoroso, pálido, pupilas dilatadas, después de la descarga adrenérgica. Entonces, en este paciente, ¿qué debemos hacer? Y más fácil es cuando tiene historia de antecedente de diabetes. En este paciente, ¿qué debemos hacer? Corregir rápidamente la glucosa, lo más rápido posible. Y si no tengo, estoy en atención domiciliaria, tengo que ponerle glucosa oral. O sea, le pongo azúcar diluida, le pongo debajo de la boca para que el paciente pueda comer. Terapia oral, todo es azúcar, es lo más importante. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver a un hipoglicémico que todavía no está en estupor y coma, que está confuso, está somnoliento, se despierta, y le van dando glucosa, como rapidito comienza a despertarse, mejorar, y está lúcido y diálogo. Y luego será el tratamiento intravenoso de glucosa, siempre por favor, primero darle tiamina. Se le da la glucosa y se mantiene ese tratamiento con glucosa. Entonces, se
¿Se puede sospechar fácil el diagnóstico de encefalopatía por hipoglucemia? Sí. Entonces, ¿en qué momento está la dificultad? Cuando uno no tiene los patrones en su cabeza. Si tú en tu cabeza tienes imágenes, paciente con trastorno de conciencia sudoroso, pálido, es hipoglicemia, rápidamente evocas el diagnóstico. Entonces hay algunos conceptos, te rodean las causas que se dan. Este es el otro problema. Es el déficit de tiamina. Vamos a ver el cuadro clínico. Vamos a ver esto. Entonces, ¿cuándo sospechar en un paciente un problema de encefalopatía por déficit de tiamina? ¿Cuándo sospecho yo? En ellos es básico la condición de conocer los factores de riesgo. O sea, nosotros no hemos destacado mucho los factores de riesgo. Hemos dicho que si encuentro en el examen signo de circulación colateral, signo de ictericia y además en el examen signos motores bilaterales, etc., sospecho de encefalopatía hepática. Pero en este caso es muy importante los factores predisponentes. Primero, aquellas personas con estado nutricional deficiente. Segundo, aquellos que son vomitadores crónicos. Dentro de ellos la hiperemesis gravídica. Esa es una alta probabilidad de que pueda desarrollar este problema. El otro problema son aquellos pacientes que entran a pruebas de bajar de peso, ¿no? Otro, los pacientes operados de cirugía bariátrica. Es otro factor de riesgo para este problema de déficit de tiamina. Entonces, si tenemos pacientes con desnutrición crónica, pacientes vomitadores, el paciente con antecedente de consumo de alcohol, el paciente que está en un problema de peso, o le han hecho cirugía bariátrica, esos pacientes tienen alto riesgo de hacer déficit de tiamina. Entonces, ¿qué debo esperar yo en el cuadro clínico? Yo debo esperar que este paciente con trastorno de conciencia destaque fundamentalmente el cuadro confusional, pero sobre todo el cuadro amnésico. Entonces, ellos tienen una característica de tener dificultad para recordar nueva información. Entonces, ellos con facilidad entran en estupor o coma. Ellos están despiertos, confusos y amnésicos. Entonces, uno le da un test cualquiera, una serie de 3 palabras o, como les he dicho, una frase, pasa un tiempito, 2 o 3 minutos y el paciente no recuerda. Es un dato importante. El otro dato que en ellos caracteriza es que a nivel de la motilidad ocular hay alteraciones, sobre todo hay nistagmos. A nivel oculomotor hay nistagmos. Eso es muy importante. Y hay alteraciones a veces de la motilidad ocular. Puede parecer de algunos músculos, pero sobre todo es el nistagmo que destaca en estos pacientes. Y estos pacientes habitualmente tienen ataxia de extremidades y ello es lo más importante. Entonces, cuando veamos a nuestro paciente, ¿qué es lo que va a destacar? Están despiertos, confusos, están con paros o por la memoria o amnesia, tienen nistagmos y tienen incoordinación. Ese patrón de ese paciente orienta mucho a carencia por tiamina. Si adicionalmente a ello conozco los factores de riesgo, ya he avanzado bastante. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, tienen que tomar la decisión de usar tiamina, porque no tiene ningún riesgo que le pongan tiamina al paciente. Pero el beneficio es máximo. ¿Por qué? Porque si nos demoramos en el diagnóstico de la encefalopatía por carencia de tiamina, cuanto más te demores en su recuperación, lo que más se afectan son las células del hipocampo. Esas son las que más, con mayor probabilidad, se van a recuperar lo menos posible. O sea, va a mejorar su ataxia, el nistagmo va a desaparecer, el paciente va a comenzar a caminar mejor, pero lo que más va a quedar es el cuadro amnésico. Y ese es un problema muy importante, porque la falla de la memoria es muy limitante en cualquier desempeño personal.
cuál es el tratamiento? Evitar la glucosa parenteral al inicio. O sea, aprendan por favor que en todo paciente en coma es recomendable, antes de ponerle glucosa, darle tiamina. Y en este caso con mayor razón, porque esa es la enfermedad. Entonces se le pone tiamina de 100 miligramos intravenoso y luego 100 miligramos diarios. Y se le hidrata, se le da glucosa y no hay problema. Y el pronóstico es bastante bueno. Por ejemplo, un cuadro clínico que se ve con relativa frecuencia es de epidemesia hidramínica. Pero por ejemplo los colegas, los ginecobstetras y menos algunas obstetrices, que son los que hacen control clínico a sus pacientes, poco conocen sobre esta enfermedad. Cuando hemos visto alguna vez en el Revaliati, cuando se ha hecho interconsulta, porque el paciente vomitaba, estaba hospitalizado por amenaza de aborto, vomitaba, y cuando se ha querido parar, el paciente no podía pararse, totalmente atáxico. Cuando hemos ido, ya el paciente estaba con nistagmus, ya no tenía buena memoria, y habían demorado en sospechar ese diagnóstico. El cuadro hipóxico isquémico. Ese es un problema de una cirugía metabólica que es relativamente frecuente en pacientes hospitalizados sobre todo. Porque los pacientes hacen paro cardíaco, hacen una serie de problemas, de complicaciones y que en ellos se presenta este problema. Entonces, según el grado de hipoxia se va a dar el cuadro clínico, pero quiero destacar en la enfermedad hipóxica isquémica se afecta fundamentalmente el estado de despertar. O sea, es diferente al paciente con dretiamina. El dretiamina lo que mejor se considera es su estado de despertar, lo que más se afecta es su cuadro, contenido de conciencia, la memoria, la atención, etc. En cambio, en otros pacientes se afecta más el estado de despertar. El paciente está en estupor o coma. Y según el grado de compromiso, debe ser empeorable. Si el cuadro es muy leve y transitorio, hace un 5. Hace un 5. Conforme esté empeorando, va a ser estupor y coma y se va a agregar signos motores bilaterales, fundamentalmente. Se va a agregar alteración del patrón respiratorio. Entonces, en ellos el tratamiento es fundamentalmente recuperar lo más rápido posible la oxigenación del cerebro. De ahí todo el resto que se ha hecho, hipotermia, una serie de diuréticos neumáticos, todos son medidas para aliviar y evitar mayor daño, pero cuanto más demoras en recuperar la oxigenación del cerebro, el pronóstico es malo. Ahora es muy difícil que en las historias clínicas tú encuentres datos objetivos de cuánto tiempo estuvo el paciente en hipoxia o en paro. Entonces, ¿qué debemos hacer acá nosotros? ¿Cuál es lo más importante acá para este problema? O sea, lo más importante para este problema es que conociendo el daño que se presente en las neuronas por la hipoxia, prever esto. Porque ya dado el daño, ya es muy poco lo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo prever en los pacientes con factores de riesgo? Por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, unos pacientes que pueden hacer un cuadro muy grave de insuficiencia respiratoria grave son los pacientes con miastenia gravis. El paciente con miastenia gravis, que tiene una gran debilidad, esos pacientes pueden en minutos entrar en insuficiencia respiratoria severa. En cambio, el Guillain-Barré se va empeorando. Si es hiperagudo, se empeora en días, no se empeora ni siquiera en horas. O sea, ese paciente se va cansando, se va agitando, doctor, ya no puedo. En cambio, el paciente con miastenia está cansado. ¿Cuánta? Estoy cansado, agotado, no puede pasar ni saliva y ya está. Ese paciente debe ser lo más rápido llevado a UCI intubado, porque si no, el riesgo es máximo. Entonces, otro paciente que
que puede hacer paro respiratorio desde el punto de vista neurológico son los pacientes que están hospitalizados con cuadros epilépticos. Entonces, el paciente que está hospitalizado por un cuadro epiléptico no controlado tiene alto riesgo. Entonces, en esos pacientes que tienen esa posibilidad, uno tiene que hacer el examen para ver si hay alguna prótesis dental, algo para retirarle todo ello. Y en esos pacientes tienen que tener observación permanente. Entonces, si no es una UCI, aunque sea un familiar para que esté permanente. ¿Y qué tiene que saber? Que en el momento que tiene que tener convulsión, tiene que girarlo a un lado. Nada más, esto es todo. Para que el paciente que durante la crisis no pueda aspirarse, o terminar la crisis no pueda vomitar y aspirarse. Eso es lo más importante. Y después, en general, los pacientes con asma, por ejemplo, son pacientes que pueden hacer una crisis asmática con hipoxia severa, pero y que no salen para nada. Uno de los médicos que desarrolló todos los cuidados intensivos en prueba de asistencia respiratoria de manera muy importante, Peter Safar, su hijo se le murió con una crisis asmática en Estados Unidos. Y él desarrolló todo, y ahí se dijo de lleno al hipotensivismo, ¿no? Para que vean cómo una crisis asmática puede ser tan severa. Entonces, en estos casos siempre tengan en cuenta los factores de riesgo. Y qué es lo que deben aprender: a dar respiración asistida. O sea, en el paciente que hace un infarto o un paro, deben saber ustedes dar respiración asistida y masaje cardíaco. Eso es básico. La mielitis continua es un problema que generalmente se ve en pacientes hospitalizados, no se ve en pacientes ambulatorios. ¿Por qué no se ve en pacientes ambulatorios? Porque el problema es la corrección rápida de la hiponatremia. O sea, el paciente por algún motivo, deshidratación, etc., hace hiponatremia severa. Se diagnostica hiponatremia en base a los análisis y le hacen una corrección muy rápida del sodio. Eso es donde se ve cuando se hace el reto de sodio y en los hospitales, fundamentalmente en las UCI. Entonces, en estos pacientes hacen por alteraciones de corrección rápida, hacen alteración de edema cerebral y hacen una destrucción del puente. Entonces, este es un problema fundamentalmente que se ve en los hospitales. Entonces, cuando se lesiona el puente, ¿cuál va a ser sus síntomas? Cuadriparesia, ataxia cerebelosa, o sea, todos los síntomas de tronco. Entonces, tienen síntomas motores y con alteración de la conciencia que entra en coma. Si el paciente no se corrige adecuadamente, queda totalmente afectada su función motora, pero si el paciente despierta, el paciente obedece, comprende, son los que nos comunicamos con movimiento de los ojos. Es lo que llaman el síndrome de desaferentación. El paciente está totalmente, no está despierto, entiende lo que tú le dices, se puede comunicar contigo, pero solo con la motilidad popular. Está totalmente cuadripléjico. ¿En tratamiento de corrección paulatina o va a seguir en la UCI? Bueno, esta es la primera parte de la clase. No sé si tienen alguna pregunta de este tema. Y ya me dio un poquito. Bueno, vamos a ver ahora.